comenzamos a hablar sobre el Espíritu de Dios. Recuerdan que hemos hablado sobre Dios el Padre, Dios el Hijo. Ahora vamos al Espíritu de Dios. Y yo estoy seguro de que usted ha oído hablar mucho del Espíritu Santo. Y es una manera de distinguirlo. Porque como espíritu puede ser cualquier espíritu, tanto satánico como humano. Se hace la distinción Espíritu Santo. Pero ¿ha oído usted que es el Espíritu de Dios realmente? ¿Y desde cuándo está obrando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? ¿Y qué efecto tiene ahora mismo en nuestra vida el Espíritu Santo? Realmente qué tan importante es identificar la obra del Espíritu Santo para que podamos entender, disfrutar, apreciar y adorar a Dios con gratitud por el regalo, el don del Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es lo que yo quiero que veamos. ¿Quién es el Espíritu Santo? Responder a esa pregunta y cómo obra en nosotros. Y eso lo veremos, si Dios quiere, hoy y quizás en un par de semanas, si el Señor lo permite. Abran sus Biblias en el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, por favor. Génesis capítulo 1, vamos a leer los versículos 1 y 2. 1 y 2, Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Y ahí aparece mencionado inmediatamente el Espíritu de Dios, que también llamamos el Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Leo la palabra y por favor acompáñenme en un momento de oración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a orar. Oh Señor, qué bueno es leer en tu palabra que tu Espíritu estaba obrando, moviéndose desde el principio. Y te pedimos que ahora tú también vengas y que tu Espíritu se mueva en medio nuestro y nos bendigas. Que nos ayudes a entender la obra del Espíritu y a apreciarla, a disfrutarla, a esperarla, porque la necesitamos. Te pedimos esto rogándote ayuda en la debilidad del predicador y de cada uno aquí según su necesidad que tú has traído. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Ven y bendícenos, Espíritu de Dios. Amén. Muy bien. Dios, creemos en la Biblia, es un solo Dios. Nosotros no creemos en más de un Dios. Los grupos que creen en más de un Dios son politeístas, creen en varios dioses. Nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Pero la fe cristiana ha sido muchas veces condenada y criticada porque creemos en un solo Dios, pero noten bien, en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y cuando nosotros decimos eso, muchas personas comienzan a tener dudas y decir, pero ¿cómo va a ser que es un Dios y tres personas? No lo podemos comprender. Y como no lo pueden comprender, entonces llegan a la conclusión algunos de no, el Dios Padre, el Hijo no es Dios, sino un Dios más pequeño, como tienen traducido los testigos de Jehová, Juan capítulo 1, versículo 1, y el Espíritu es una fuerza, pero no Dios, no es una persona. Y nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con humildad. Porque la palabra de Dios es una condescendencia de Dios. La palabra de Dios es Dios hablándole a criaturas limitadas, finitas. Cuando usted le habla a un niño, tiene que hablarle consciente de que es un niño y que su conocimiento y su capacidad está limitado. Es un niño. Cuando usted le habla a una persona que por alguna razón tiene una debilidad mental, un accidente, algún problema de nacimiento, usted tiene que hablarle en el contexto de la manera, con las palabras, con los recursos, de manera que esa persona entienda. Cuando Dios se comunica con los hombres finitos, con una mente afectada por el pecado, Dios es condescendiente y Él por palabras comunica conceptos y se revela a sí mismo.
Y cuando la Biblia nos habla de que Dios es un solo Dios, eso es cierto porque no es más de un Dios. Pero al mismo tiempo, Dios se ha manifestado y se ha revelado como Dios Padre. Así en el Antiguo, Nuevo Testamento es presentado. Hay un Dios Padre que es espíritu, nadie lo ve. Hay un Dios Hijo que vino y se hizo carne, y al mismo tiempo ese Dios Padre Espíritu permanecía aquí, vamos a decirlo. Y hay un Dios Espíritu que cuando ese Hijo subió a la diestra del Padre, ese Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo, que es lo mismo, siguió obrando. Ahora usted puede decir, pero esto está confuso. Sí, hermanos, cada vez que usted quiere entender al ser de Dios, usted va a entrar en un terreno que puede traer confusión. Cada vez. Porque nuestro Dios es un Dios que en muchas cosas para nosotros es incomprensible. Porque es diferente a nosotros. Nosotros somos criaturas finitas. Usted está aquí y no está en ningún otro lugar. Dios está aquí y está con el que va en un avión, está con el que está en un barco, está con el que está en un hospital, está con el que está en el otro lado del mundo al mismo tiempo. Y Dios puede cuidar a todos al mismo tiempo. Usted no. Usted tiene 6 niños y de repente cuida a uno y mira a uno y el número 4 anda subiéndosele por allí en el techo. Porque no podemos mirarlos a todos, pero Dios cuida a todos igualmente. Dios es un Dios grande que nosotros no podemos comprender plenamente. Y hermanos, si en vez de frustrarse, maravíllese de que nuestro Dios no es hombre. Que cuando los médicos dicen no hay esperanza, cuando usted se da cuenta de que no tiene recursos, es cuando Dios obra y se manifiesta poderosamente. Nuestro Dios es inmenso, todopoderoso. Asimismo, la Biblia presenta a Dios el Padre con atributos y Dios el Hijo con los mismos atributos y Dios el Espíritu con los mismos atributos. Y en ese sentido vemos que la Biblia presenta a Dios como Dios Padre Espíritu, Dios Hijo, Dios encarnado y Dios Espíritu que ahora mora en nosotros, que ahora sigue obrando en el mundo. No es que antes no estaba. Siempre ha estado. Dios se presenta como Padre, Espíritu, Hijo, Dios encarnado y Dios Espíritu. Y de esa tercera persona comenzamos a hablar hoy, la persona del Espíritu Santo. Y digo la persona porque no es una fuerza, es una persona que siente, que se contrista, que se goza, que actúa y obra. En ese sentido, vamos a mirar el pasaje que tenemos delante y veamos en primer lugar que el Espíritu de Dios puso orden en el principio de la creación. Lea conmigo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algunas personas dicen, bueno, si Dios creó esto en el principio, ahí debe haber un punto y algo sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2. Dios creó todo y ahí pasaron muchos años y algo pasó. Se reveló el diablo, los ángeles. ¿Pero por qué dicen eso? Lea ahora el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Punto. ¿Qué dicen ellos? Si Dios creó todo en el principio, Dios no crea desorden. Porque la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Crea Dios desorden? ¿Sí o no? No parecería, ¿verdad? Sin embargo, yo les dije al principio que nuestro Dios no es comprensible plenamente. ¿Es Dios amor? ¿Sí o no? Y usted si tiene hijos, ¿usted cree que es amor poner a su hijo a morir, que lo maten en una cruz? ¿Usted cree que eso es amor? ¿Usted pondría a su hijo a morir en una cruz? Entonces usted ve, no entendemos a Dios bien. Él sí lo hizo y de hecho lo hizo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Es que Dios y nosotros somos distintos.
Y quiero decirles esto. ¿Puede crear Dios algo desordenado si Él desea hacerlo? Eso es lo que encontramos aquí. Él quiso que cuando creó todo, una manera de exponerlo es esta. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y eso no significa un desastre, eso no significa un caos, eso no significa el resultado de una explosión. Es una manera de Dios comunicarse con nosotros y decir esto. El orden que tenemos ahora todavía no existía. Entonces estaba desordenada y vacía. Hay una condición que Dios quiso crear al principio. No era entonces lo que vino a ser. Ese orden no existía. Ahora Dios va a poner el orden. Y todo lo que aparece a partir del versículo 3 es Dios llenando la tierra y poniendo orden. Versículo 3, sea la luz. Versículo 6, hay expansión en medio de las aguas. Versículo 9, júntense las aguas que están debajo de los cielos. Versículo 14, haya lumbreras. ¿Ven? Dios fue poniendo cosas y un orden y ordenando todo lo que vemos, porque al principio no fue así. Eso es lo que quiere decir desordenada y vacía. No era lo que vemos. Él puso ese orden. Y ese orden que usted está viendo ahí en cuanto a la tierra, las aguas, las lumbreras, lo puso Dios. Y Él quiere que nosotros entendamos que ese orden que hay en la creación lo puso Dios. Dígale al de al lado suyo, ese orden lo puso Dios. ¿Usted cree que hay orden en la creación? ¿Usted cree que hay un orden allá afuera? Hermanos, hay un orden tan y tan bueno que hay relojes que marcan la hora. A las 6 de la mañana sale el sol y usted hace así, mira, 6, sol. A las 7 de la noche se pone el sol. 7 de la noche, sol se puso. Vino la noche. Hay un orden. Ese orden lo puso Dios. Las aguas llegan a un punto, hasta ahí lo dijo Dios. ¿Por qué las aguas no siguen? Porque Dios puso ese orden. Dios puso un orden. Y yo quiero que usted tenga eso aquí ahora. Dios puso un orden. Mírelo ahí. Ahora, bien. ¿Cómo Dios lo hizo? ¿Cuál fue el agente de la Trinidad que lo hizo? Bueno, encontramos que Dios el Padre creó y todo lo hizo a través del Hijo. Pero la pregunta mía es, ¿cómo lo hizo Dios? Seguimos leyendo el versículo 2. Mire, voy a leerlo otra vez. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pregunto, ¿por qué ahí el Padre, ahí quiso poner el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? ¿Realmente no les parece como llamativo que justamente antes de que se pusiera ese orden, se menciona a la persona de la Trinidad que se estaba moviendo antes de que viniera el orden? ¿No les parece interesante eso? Repito, imagínese que usted llega a una casa y hace así y ve la cocina de esa casa, donde hay platos, sartenes, cucharas, tenedores, nevera abierta, trajeron la compra del supermercado y todo está sobre la mesa. Y eso está, como algunas cocinas, desordenada. Yo sé que ninguna de las cocinas de esta iglesia está así, pero estoy hablando de un caso extremo, porque yo sé que todas vuestras cocinas están muy bien arregladas. Pero eso es un caso. Esta cocina estaba muy desarreglada. Entonces usted dice, la cocina estaba desarreglada, pero entonces llegó la dueña de la casa. Y después de eso, volví a ver
y la cocina estaba limpia, ordenada, olorante. Perfecto. ¿Cuál es la conclusión? ¿Quién hizo eso? La dueña cuando llegó. Entonces miren lo que dice la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces comenzó el orden. Hermanos, ¿quién puso el orden? Díganmelo ustedes que son evangélicos. ¿Quién puso el orden? El Espíritu de Dios. Él fue el que puso el orden. Y de hecho, yo no sé, hermanos, quiero que sepan esto, porque una vez me dijeron que el que no sabe hebreo y griego, cuando habla de eso, es bueno que lo diga. Mire, yo no sé hebreo ni griego. Yo sé español, ahí, e inglés peor. Pero los que han estudiado y hablan griego y hebreo, en la Biblia aparece que la palabra en hebreo es ruah y la palabra en griego es neuma. ¿Okay? Entonces, por eso el médico que atiende los pulmones se llama neumólogo, ¿verdad? Ruah y neuma, esas dos palabras se las refiero, miren por qué. Porque el sentido de ellas es de una fuerza motriz. Es algo que describe como el viento. ¿Alguna vez recuerdan ustedes cómo el Señor Jesucristo dijo que obra el Espíritu de Dios la salvación? Como el viento sopla de donde quiere. Y la idea es de esto, que la obra del Espíritu es como la obra del viento. Y es interesante que el Espíritu aparece en el primer libro y aparece en el último. Lo que significa, hermanos, que el Espíritu de Dios está obrando en este mundo desde la mismísima creación. Desde la misma creación. No es un viento desordenado, es un viento que trae orden. El Espíritu Santo se mueve. El Espíritu Santo obra haciendo las cosas ordenadas. Eso es claro en el principio. Pero noten bien, más adelante nosotros vemos a Dios hablar en plural. Miren el versículo 26 de Génesis capítulo 1. Entonces dijo Dios, hagamos. Hermanos, plural. ¿Con quién hablaba Dios cuando dijo hagamos? Bueno, con las otras personas de la Trinidad que eran los únicos que existían. El Espíritu y el Hijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra. Y creó Dios al hombre a su imagen, lo creó, varón y hembra lo creó. Noten que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Amados míos, Dios formó al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo por la misma obra del que ha venido actuando el Espíritu Santo. Miren ahora el versículo 7 del capítulo 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo ahí? ¿Qué dice su Biblia? Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es aliento de vida, hermanos? En nuestro idioma, en nuestro lenguaje, se refiere al espíritu. Cuando una persona muere, mire lo que hace, mire. Dejó el aliento de vida. El espíritu es como el viento, es como un aire. Y lo que Dios puso en el hombre fue un espíritu y lo hizo con un aliento de vida. Y sepa ahora, la imagen y semejanza que el hombre tiene con Dios no es física necesariamente. En el caso del Señor Jesucristo, sí, Él era como nosotros, hombre. Pero la imagen y semejanza es espiritual.
El parecido que ustedes y yo tenemos con Dios es espiritual, no es físico. Dios no es blanco, ni negro, ni mexicano, ni dominicano, ni tiene moños, como le dicen los mexicanos, chino, ni lo tiene liso. No, 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 es en espíritu que nos parecemos a Dios. Nuestra imagen y semejanza es espiritual. Eso es el espíritu. Y es el espíritu con el cual Dios pone orden. Pero hay algo más, hermanos. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ahora miren, es la manera en que Dios se manifiesta a nosotros y nos deja conocer su presencia y su poder. Hoy, ¿cómo usted y yo conocemos a Dios? Por el Espíritu. El Espíritu es el que nos confirma la presencia de Dios y el poder de Dios. ¿Cómo usted conoce que Dios está con usted? Por el Espíritu. ¿Cómo usted siente el poder de Dios que le ayuda? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Vamos a mirar un texto. Salmo 139. En el Salmo 139, un pasaje que a mí me gusta mucho, nosotros leemos sobre la omnipresencia de Dios. Este salmo presenta dos atributos: omnisapiencia y omnipresencia. Ahora entienda que la presencia de Dios es la presencia del Espíritu. Versículo 7. ¿A dónde me iré? ¿Qué dice su Biblia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Porque la manera en que usted y yo disfrutamos de la compañía de Dios es por su espíritu. Es por su espíritu. Por eso a partir de ahí dice, donde quiera que estemos, allí estará el Espíritu de Dios. Ahora noten bien, el Espíritu de Dios y la presencia de Dios son con nosotros. Y eso hace, mis hermanos, que no solamente Él esté con nosotros, sino también que Dios con nosotros nos fortalece, nos consuela, nos sostiene, nos da gozo. Es por su espíritu. O sea, mire, hoy usted puede disfrutar de relación con Dios. Es por el Espíritu de Dios. No es por otra cosa. Es la obra del Espíritu de Dios. Miren un eco de lo que dije en Génesis. Y miren aquí el hecho de la presencia de Dios claro. Noten ustedes en el Salmo 104. Vamos al Salmo 104. El Salmo 104, versículo 29 y 30. Leo Salmo 104, versículo 29. Escondes tu rostro, miren, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Miren el paralelo ahora, lo contrario. Envías tu espíritu, son creados. ¿Recuerdan cómo el espíritu creó? Y renuevas la faz de la tierra. La presencia de Dios y la obra de Dios en nuestra vida es por su espíritu. ¿Cómo usted puede en un momento, mire, cuando usted ora, Señor, dame fuerzas porque yo no puedo? Bien, Dios le da fuerza. ¿Usted sabe a través de quién y con quién? Por su espíritu. Señor, consuélame. Dios le consuela. ¿Saben con quién? Con el espíritu. Señor, ilumíname, ayúdame a entender. ¿Saben cómo Dios le ayuda y le ilumina? Por el espíritu. Él es el medio, ahora el agente. Él es Dios obrando con nosotros. Y quiero aclarar, no medio como un instrumento, no. Él es el que actúa y opera en nosotros. Miremos ahora, en tercer lugar, oiga bien por favor, el Padre por medio del Espíritu se revela finalmente en su palabra.
¿Cómo usted conoce mejor la obra del Espíritu? ¿Cómo es que Dios se acerca a su corazón a través y utiliza el Espíritu? ¿Cómo? Por la palabra escrita. La palabra escrita. Vamos a mirar segundo libro de Samuel, capítulo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. En el segundo libro de Samuel, capítulo 23, David, que escribió muchos de los salmos, identifica cómo, por quién él habló. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Hermanos, David habló y escribió lo que hizo porque el Espíritu de Dios a través de él habló. Miren lo que yo estoy diciendo. En primer lugar, el orden que existe, Dios lo creó por su Espíritu. Hoy, toda bendición que recibimos de Dios viene por su Espíritu. Y la obra que ese Espíritu hace en nuestro corazón, la hace utilizando esta palabra que Él nos ha dejado. Y eso es muy importante, hermanos. Porque nosotros no podemos alegar, el Espíritu de Dios me dijo esto, cuando lo que Él me dice es contrario a esta palabra. El Espíritu no se contradice con esta palabra, porque Él mismo la dijo. Él mismo la inspiró. Primera de Pedro. Vamos en el Nuevo Testamento a Primera de Pedro, capítulo 1. Eso es muy importante. Primera de Pedro, capítulo 1. Noten ustedes los versículos del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, esos profetas que profetizaron, mire ahora, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, versículo 11 de Primera de Pedro capítulo 1, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Y quiero aclarar que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es lo mismo, porque Cristo y Dios son lo mismo. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, mire ahora, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Un último texto, y voy a unas palabras de aplicación. Aquí mismo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Hablando de esta palabra que usted y yo tenemos delante, la Biblia dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, déjenme explicarle entonces qué es lo que hemos visto. En primer lugar, que Dios puso orden donde había desorden por su Espíritu. Que Dios manifiesta su presencia, su poder y todos los demás dones como el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto por su Espíritu y que finalmente lo hace a través de la palabra que Él inspiró. Orden, presencia, poder, dones a través de la palabra. Hermanos, por esto, en primer lugar, necesitamos escudriñar, leer y nutrirnos de la palabra de Dios. Dios obra por la mente y usted necesita llenarse de la palabra de Dios.
y necesita leer diariamente, meditar y tiene que abrazar y creer la palabra de Dios. Porque este medio es la revelación de Dios y es la manera en que el Espíritu de Dios le confirma la presencia de Dios, el poder de Dios, los dones de Dios y el orden de Dios. Por la palabra. Por eso en nuestros servicios le dedicamos tanto tiempo a esta palabra. Porque es el medio que Dios usa para darnos orden, para mostrar el poder, su presencia con nosotros. ¿Cómo usted sabe que Dios está con usted cuando usted se va lejos? Bueno, porque el Salmo 139 dice que donde quiera que yo me vaya, allá me acompañará el Espíritu de Dios. ¿Cómo usted sabe que puede leer aquí una palabra que sea la palabra de Dios, las promesas de Dios? Bueno, porque el mismo Dios fue el que inspiró a estos hombres a escribirla por su Espíritu. Esta es la verdad y por eso creemos en esto. Ahora bien, hermanos, esto nos lleva a algunas palabras de aplicación. En primer lugar, cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra vida, nuestra alma puede ser identificada exactamente como la creación desordenada antes de la obra del Espíritu. Exactamente. ¿Saben cómo es que venimos a Cristo? Despeinados espiritualmente, sucios como el hijo pródigo espiritualmente. Venimos malolientes. Y por eso nadie puede decir, mira, ahora en esta condición que yo estoy, yo no me atrevo a venir a la iglesia para que no parezca que porque estoy en mala. No, no. Ven desordenado, desordenada, ven cargado, ven maloliente espiritualmente, porque la obra del Espíritu es poner orden donde había desorden. ¿Usted conoce a alguna persona en desorden, pandillero, en droga, inmoral, borrachón? ¿Conoce a alguien en desorden? Ahí es donde el Espíritu pone orden. Bendito sea su nombre. Aquel que tiene una vida ordenada y limpia, oiga bien lo que va a decir. Bueno, el Espíritu Santo lo que hizo fue poner un poquito de spray de olor aquí, un poquito de color allí. ¿Y saben que la gloria nunca será de Dios? Pero qué bueno es decir, ¿sabe cómo era mi vida antes de Cristo? Desordenada y vacía. Y el Espíritu Santo es el que me ha llevado donde yo estoy. Y cuando alguien vea la vida suya en orden y vea que en su vida está el aroma de Cristo, usted nunca podrá traer gloria sobre sí. Usted dirá, gloria a Dios que por su Espíritu me ha ordenado. Ahora eso nos lleva a pensar en otra cosa. ¿Hay alguna área de su vida donde usted ve que hay desorden? Pues mire, aprenda a usar la bendición de Dios, el Espíritu de Dios. Hermanos amados, a veces nosotros tratamos, como bien dicen, tapar el sol con un dedo o contener el aceite con la mano derecha, como dice Proverbios, o tratamos de dar atrás a lo que dice Proverbios, que el que inicia la contienda es como el soltar de las aguas. O sea, usted inicia un pleito y no sabe cómo va a parar, como cuando usted echa una cubeta de agua que no sabe dónde va a parar. Y a veces nosotros tratamos de recoger y ordenar. Hermanos, nosotros no podemos poner orden a nuestra vida, porque lo hemos creado nosotros por nuestro pecado. Nosotros necesitamos al Espíritu de Dios que venga y obre con el poder que ordenó la creación y ponga orden en nuestra vida por la gracia de Dios. Tenemos que ser humildes. Decir, Señor, en esta área de mi vida, yo te voy a decir honestamente a ti, oh Dios, mi vida es un desorden. En esta área de mi vida es un caos. O sea, yo me doy cuenta de cómo yo estoy. Yo en esto necesito tu ayuda, tu poder, tus dones. Ven, Señor, por tu Espíritu y ayúdame. Hermanos, esa es la obra de la gracia. Sea honesto, sea honesta. No quiera aparentar lo que no es. Humíllese delante de Dios y pídale, Señor, en esta área de mi vida, oh Señor, ten misericordia de mí y ven con tu Espíritu y pon orden. Porque mi vida está mal en esto. Ayúdame. Yo no puedo, Señor. Yo no puedo. Ten misericordia de mí. Mis pensamientos, tengo pensamientos tan locos. Yo tengo una vida en pensamiento tan
que solo tú la puedes ordenar. Yo no puedo. Oh Señor, mira mi finanza, yo tengo un desorden financiero. O sea, yo debo lo que tengo, lo que no tengo y lo que jamás tendré. Ten misericordia y ayúdame a poner orden. Mire mi matrimonio, mire mi relación con mis hijos. Hermanos, Él es el Espíritu que pone orden. Humíllate delante de Dios y pídele a Dios que ponga orden en esa área de tu vida. Ahora, mira bien, mira la conexión. Pone orden, viene el poder y los dones, pero Él lo hace por su palabra. Por su palabra. Aquí tenemos que buscar la manera en que Dios dice que debemos poner orden en esas áreas de nuestra vida. Y tú dirás, pastor, pero yo no entiendo cómo buscar en la Biblia. Bueno, ustedes no han notado, hermanos, que aunque hay ciertas medicinas que usted compra cuando va a la farmacia, como le dicen aquí, over the counter, que usted las compra así con la mano, pero las medicinas fuertes, usted tiene que ir a pedirlas ya con una receta médica, ¿verdad? Bueno, hay cosas de la Biblia que usted puede ir y comerla con la mano. Salmo 23. Ok, ya lo leí. Qué bueno. Pero mire, cuando la cosa es seria, usted tiene que ir probablemente donde el pastor. Probablemente, una persona que pueda conocer mejor las escrituras y decir, mire, en esta área de mi vida, yo tengo un desorden, yo necesito ayuda. Oh, pero ¿qué va a pensar el pastor de mí? Nada, que usted es una persona con integridad que quiere ver el orden de Dios en su vida usando los medios que Dios ha establecido, su santa y bendita palabra. ¿Eso es lo que el pastor tiene que ver? Oh, pero si el pastor lo dice desde el púlpito, ay de él si se atreve a decir una cosa desde el púlpito que usted le trate en lo privado. Porque así no funciona el servicio a Dios. Tenga confianza y busque el consejo de Dios para que la gracia de Dios utilice esta palabra y ahora vean, y esa palabra le sea de bendición a su vida y transforme y ordene. En la clase de predicación ahí abajo, recuerdan hermanos que decía, ¿cómo podemos siempre conectar esto con Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí voy ahora. El libro de los Hechos, Hechos capítulo 1. Y aquí yo voy a estar cerrando para la semana que viene o la otra, que es cuando volveré a continuar el tema. Pero en Hechos capítulo 1, los versículos del 6 al 8 refieren estas palabras que Jesús trajo a sus discípulos antes de ascender, resucitado. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, en otras palabras, aquello no es lo que usted tiene que estar presente, sino a esto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren lo que dice aquí. Yo les voy a mandar el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo les dará poder. ¿Recuerdan que lo hemos visto? Les dará poder. Un poder que los capacitará para que sean testigos míos donde quiera que vayan. Pastor, ¿qué quiere decir eso y cómo lo conectamos? Bueno, en primer lugar, que lo que el Espíritu hace y el orden al cual Dios le lleva por su Espíritu con la Escritura es aparecerse a Cristo. Hermanos, si el Señor Jesús hubiera vivido en este tiempo, ¿ustedes creen que Él tendría la deuda que algunos cristianos tienen con su tarjeta de crédito? No. ¿Ustedes creen que Él tuviera el desorden que algunos creyentes tienen en algunas áreas de su vida? No. Pero como vamos a parecernos a Cristo, caminamos en pos de Él, queremos que Él y su orden sea reflejado a través de nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu. Y Él nos da poder para ser testigos de Cristo. Ahora, ¿saben lo que eso significa finalmente? Que la familia suya, que sabe que usted es una persona sumamente desorganizada, cuando usted clama a Dios y el Espíritu obra y la Escritura es aplicada en su vida y comienzan a ver el orden en la vida suya, se quedan con la boca abierta y dicen, wow, antes de que ella se convirtiera, yo venía a esta cocina y esto era que usted no podía pasar. ¿Usted ha visto los programas de esos Hooters?
No sé cómo se llama eso en español, porque eso nada más como que existe aquí. ¿Es Hoarders? Ah, le cambié el nombre yo. ¿Cómo es? Ahí está, Hoarders. Si no es así, ya yo le dije que yo no hablo inglés aquí, ¿eh? Entonces miren ahora, hermanos. Digo que hablo poco. Entonces fíjense ahora, hermanos. Antes la cocina de esa mujer no se podía caminar. Era así, mire. Pero la nevera tenía que abrir un cosito y meter la mano y sacar la cosa. Por el caos. Pero ahora que vino Cristo, todo está limpio y ordenado. Cuando la familia llega y dice, wow, la verdad es que Dios es real y en Dios hay poder. Pero mire el cambio. Eso es lo que el Espíritu hace en nosotros. Nos convierte en testigos del poder de Dios, pareciéndonos a Cristo con una vida ordenada que da gloria y honra al nombre de Dios. Hermanos, una vez en una iglesia yo quería visitar a una persona. No era aquí, porque seguro dicen, eso tiene que ser la hermana tal. No, hermanos, aquí no era aquí. Usted ni sabe quién era. Pero yo quería visitar a esa persona. Oye, hermano. Y no había manera. Y yo le decía, hermana, yo quiero ir a visitarla. Me sacaba el cuerpo. Y la próxima dije, hermana, mire, ya yo he visitado casi todos los hermanos, nada más me falta usted. Y no quería. Hermanos, óigame bien, en los años que estuve ahí, nunca pude visitar a esa hermana. Con el tiempo me enteré que es que vivía con un desorden en la casa. Yo creo que tenía como 6 o 7 gatos metidos ahí adentro. Era un desorden tan grande, y no es que los gatos sean desordenados, pero un ejemplo, que ella nunca quiso que yo fuera a su casa. Hermanos, a veces la vida nuestra es así, pero hay aquí la provisión de Dios, el Espíritu Santo, para poner orden a nuestra vida. Y ese nos hará como Cristo. Y eso lo verán otros y reconocerán el poder de Dios. Y hermanos, viviremos mejor para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te pedimos que tú crees en nosotros esa dependencia de ti y ese deseo de poner un orden en nuestra vida por la obra de tu Espíritu y que Cristo sea visto en nuestra vida. Que otros lo vean y den gloria a tu nombre. Que otros lo vean y lo deseen. Oh Dios, ayúdanos a poner orden en nuestra vida. Danos tu Espíritu. Ya tú que has puesto un orden, quitando el desorden y el pecado, ahora ven, Señor, y ayúdanos a poner en orden lo demás para la gloria de tu santo y bendito nombre. Padre, te lo suplicamos por los méritos y en el nombre de Jesucristo. Amén.